Segundo segmento de sobre ciencia, pero a ese 2 del segundo le agregamos otros 2 porque va a ser un segmento que va a transitar más que nada en 4 patas. Estoy para los chistes pavos, Daniela. Sí, Vos sí, perdoname. Es durísimo el programa de hoy, perdón. Bienvenida. Le pedimos disculpas a la audiencia. Pero bueno, vamos al paso, al trote y Ahí al está, galope. muy bien. ¿No? Para acompañarte en esto de los chistes, perdón, también. Vamos a adentrarnos a un universo muy particular en esto que decimos de ciencia en lugares, ¿no? Vamos a ir al hipódromo de Maroñas, ¿no? Vamos a hablar de los caballos de carrera y una ciencia que está vinculada también a ellos, aunque quizás no la vemos, si bien es medianamente evidente, no la vemos. Porque si uno va al hipódromo, también puede pensar que hay ciencia en las estadísticas, ¿no? En las apuestas, ¿no? Todo lo que regula eso, bueno, cuándo sale un caballo, cuándo sale otro número, ¿no? Bueno, estadística por todos lados. Por todos lados. Pero hay otra ciencia también, que es la que vamos a abordar en este informe, que es la genética, ¿no? La genética de los caballos de carrera particularmente, ¿no? Y para eso fuimos, por supuesto, a Maroñas, que agradecemos al hipódromo que nos dejó, bueno, entrar para filmar esta nota. Porque queríamos, bueno, averiguar cuánto hay de genética en un hipódromo, ¿no? De cómo la genética también determina el éxito o la performance de un caballo de carrera, cuánto se hace en Uruguay sobre este tema y sobre todo en estos caballos, ¿no? Cuando uno dice el caballo de carrera habla del pura sangre, ¿no? No es cualquier caballo, sino es, bueno, un caballo criado especialmente, y ahí nuevamente entra la genética, para este fin. El solo hecho de ya definirlo como pura sangre ya está dando una pista de la genética, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno, no somos nosotros los que vamos a hablar de eso, sino fuimos a hablar con Nicolás Barrenechea, veterinario de Laras Rapetti y por supuesto experto en genética de caballos de carrera, que nos contó esto en la primera parte del informe. Y en un hipódromo de genética hay muchísimo porque, a ver, no se concibe un caballo de carrera sin su genética. El caballo de carrera como raza no es cualquier caballo que corre, sino es un caballo específico que es el pura sangre de carrera, que tiene 250, 300 años de selección, y para vos poder seguir esa ruta de selección hay lo que se llama los pedigrees, que son todos los antecesores, todo eso es un paquete genético. De la misma manera que una vaca produce leche, una oveja produce lana, un caballo lo que produce es movimiento. Entonces, si bien vienen diseñados ya para correr, hay caballos más eficientes en correr que otros. Lo que buscamos en una competencia, en un caballo de carrera, es que su potencial genético se vea expresado al nivel más alto posible. Vos tenés un potencial genético X, que es el patrón que ya viene en su ADN, y cuánto de ese ADN le transmitieron sus padres. ¿Cuál es el banco de prueba de ese potencial genético? La pista. Nosotros no tenemos cómo saber realmente el potencial genético hasta que un caballo no corre. Sí podemos aumentar las probabilidades, y eso es lo que hacemos con el pedigree. Si vos tenés un padre que era buenísimo y una madre que era buenísima, tenés más probabilidades de que ese caballo corra. No hay certezas, porque eso son como dos grandes bolilleros, cuando uno hace un cruzamiento, dos grandes bolilleros de genes que se juntan en un potrillo o en un caballo. Ahora, no sabemos cuáles genes de la madre se transmitieron y cuáles genes del padre se transmitieron. Entonces, cuando uno elige o selecciona un caballo para correr, está eligiendo probabilidades con lo que hicieron sus antecesores, su padre, su abuelo, su bisabuelo, materno y paterno en la pista. A ese potencial genético hay que sumarle la nutrición y la sanidad para que pueda llegar al pico de producción, un pico atlético, digamos.
importante, Daniel, esta información, que recuerdo que cuando se anuncia algún caballo en el hipódromo, generalmente se hace referencia automáticamente al nombre del padre y de la madre, Por ¿no? supuesto. Como antecedente válido. Como decía Nicolás, 200, 300 años, es la genealogía de un caballo pura sangre, ¿no? Y en toda esa historia hay que trabajar. Los expertos, por supuesto, tienen que trabajar para, como decía Nicolás, este bolillero de genes para tratar de que salga el mejor paquete genético. Pero bueno, Nicolás también decía que no solamente la genética tiene que ver con un caballo, con la performance de un caballo de carrera, también hay otros factores que no son genéticos, como por ejemplo, bueno, que un caballo se pueda lesionar o pueda tener una enfermedad, o que esté estresado por determinado ruido o circunstancia a su alrededor. Eso también influye en la velocidad a la hora de estar en la pista, ¿no? Puede tener una carrera muy buena y otras no por otros factores, o sea, no es regular. Claro, los genes sí, sí. no No garantizan. es un auto, no es un motor. Exactamente, los genes no garantizan toda la performance. Claro. Pero por supuesto seguimos hablando con Nicolás y le preguntamos, entre otras cosas, en este mundo, en esta era de la manipulación genética, ¿no? de todas las herramientas genéticas que hay a nivel de ciencia, bueno, ¿cuánto puede influir estas posibilidades que da la ciencia ahora en generar mejores caballos? Estamos hablando siempre de poder generar un ser humano más inteligente, más rápido, más bueno, ¿qué pasa con los animales en este caso, ¿no? Con un pura sangre. Sí, que aparte donde no hay tanto... esto sería para una discusión muy larga, ¿no? Pero no hay tanto prejuicio o contemplación vinculada a la bioética, ¿no? Que es lo que impide que esto se haga en los humanos, pero en los caballos me gustaría saber qué es lo que pasa. Seguramente es un escalón menor, aunque, bueno, obviamente el tema de la manipulación siempre tiene un tema, una barrera genética, ética muy importante. Claro. Pero bueno, le preguntamos, bueno, ¿cuánto hay de estas herramientas? Y también le preguntamos cuán avanzado está en Uruguay el uso de la genética para producir de algún modo caballos de carrera. Y esto es lo que nos cuenta Nicolás en la última parte del informe. Faltan saber muchísimas cosas desde el punto de vista genético en el pura sangre. Y quizá esas pocas certezas o esa incertidumbre es lo que lo hace atractivo, porque si uno pudiera saber con certeza el potencial que tiene un caballo, ese caballo sería el más caro del mundo y todo el resto no valdrían menos y sería una cuestión de tener plata y comprar el mejor caballo. Como eso no se sabe, no hay tantas herramientas. Hay algunas, por ejemplo, el tamaño del corazón. Hay una doctora alemana llamada Mariana Haun que descubrió que hay un gen específico que codifica para el tamaño del corazón, que se llama factor X, que es un gen que está ligado al cromosoma X. Lo transmite solo la hembra. Entonces, bueno, ahí uno puede seguir la ruta de eso también. Ahora, no es solamente eso, no es solamente un corazón grande que vas a tener un super caballo. Si vos me preguntás, ¿hay una forma de hacer algún análisis de un caballo antes que corra para poder tener un caballo superior? No, no lo hay. Lo que sí hay es el pedigree, que es un acercamiento por probabilidades, y después observar el caballo, ver el caballo en movimiento. Hoy en día en Uruguay, después que reabrió Maroñas, se han hecho una cantidad de inversiones en reproductores, tanto en padrillos como en yeguas madres, para ir seleccionando genéticamente animales que puedan ser cada vez más superiores. Toda esa parte de selección genética que tiene que ver con la producción de los caballos se hace en los aras. Los padrillos son todos caballos superiores, con muy buena genética y en muchos casos con muy buenas campañas, muy buenas performances. También se selecciona mucho la parte de yeguas. Todo ese laboratorio es en los aras. No hay ninguna biotecnología aplicada al caballo de carrera porque está prohibido. Ninguna técnica reproductiva, o sea, no se puede inseminar, no se puede hacer trasplante de embriones, nada de todo eso
porque por una cuestión, a nivel mundial, ¿no? Por una cuestión de que se termina la industria del turf, que tanto miles o millones de puestos de trabajo da en el mundo. Para la gente cuando venga acá al hipódromo, que es un paseo bárbaro, familiar, espectacular, como una alternativa, un fin de semana, que cuando vea un caballo correr, que vea que atrás de ese caballo hay siglos de selección, y hay muchísimo trabajo de elegir la madre, la abuela, el padre, algo de tecnología y sobre todo también mucha pasión detrás de esos caballos. Me quedo con esto último de la prohibición por cuestiones deportivas, ¿no? De aplicar técnicas de ingeniería genética, porque me acordaba mientras escuchaba la nota del caso de un polista argentino, creo recordar que era Esteban Cambiaso, que clonó su mejor caballo, ahora tiene 10 caballos iguales. Porque claro, en el polo, como no se toma en cuenta esta prohibición, fue uno de los casos más sonados en Argentina, tiene 10 caballos que son copia del que era su mejor caballo para jugar al polo. Claro, bueno, ha habido casos de clonación de mascotas o de animales de compañía en este caso. Pero sí, lo que decía Nicolás es que no se pueden utilizar justamente por reglas deportivas de algún modo, ¿no? Porque digamos, las competencias de caballos de carreras es un deporte, ¿no? Donde hay reglas y en este caso, bueno, esta es una de ellas. Pero como decía él también, es un trabajo primero muy puntilloso, ¿no? Que lleva muchos años, mucha investigación a lo largo de generaciones, ¿no? Y también es interesante una cosa que me comentó fuera de cámara, de cómo hay que hacer sacrificios a la hora de elegir algunas cuestiones genéticas. Por ejemplo, por supuesto que un caballo que compite carreras, lo que quiere su dueño es que sea rápido, claro, ¿no? Pero al seleccionar esa característica, hay otras que se dejan de lado. Entonces, por ejemplo, me contaba que las yeguas pura sangre son mucho más difíciles de preñar que una yegua de otra raza, porque en general se seleccionan características genéticas que tienen que ver con la competencia, pero no con la fecundidad. Entonces es como una trampa también que al solitario, ¿no? Porque digo, tiene un caballo muy rápido, pero a su vez no puede tener hijos, claro, o tiene más dificultad para tener descendencia y eso, bueno, a veces no ayuda a perpetuar ese linaje, ¿no? Entonces, bueno, hay toda esta cuestión de la genética y la gestión de los genes, me pareció súper interesante. Y como dijo del bolillero, podés cruzar al caballo más veloz del momento con la yegua más veloz del momento y los genes que se cruzan no te garantizan nada. Exactamente, pero bueno, como en la vida misma, ¿no? Exactamente, como en la vida misma. Todos queremos heredar las cosas buenas, ¿no? Claro, pero bueno, ahí estaba aquella película Gataca, ¿no? Para ir para ese lado. Gracias, Dani. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Pausa en Sobre Ciencia, a la vuelta nos metemos en el mar y en la ciencia de los océanos de nuestro país.